Adolfo Pérez, director de Promesecal, el hombre que maneja el sistema de adquisición y suministro de medicamentos del ámbito público y en cuyo espacio está la adquisición y suministro a salud pública de los medicamentos de alto costo que se han convertido en tema de debate por una distorsión comunicacional. Concho, me quedó bonito, ¿verdad? Muy. Me quedó bonito. Hasta yo lo encontré bonito. Entonces, Adolfo nos visita hoy, nosotros lo hemos invitado y él gentilmente accede, ¿verdad? Y yo quisiera hacer la primera pregunta en este sentido. ¿Cómo ha provocado preocupación en la gente? ¿Se reducirá la cantidad de medicamentos de altos costos adquiridos por el gobierno? ¿Se traspasará a las ARS? ¿Sí o no? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Se ampliará el programa de medicamentos de alto costo y se seguirá fortaleciendo. Nosotros justamente hemos desarrollado en las últimas semanas 2 procesos de compra, uno por alrededor de 1.000 millones de pesos, que ya fue adjudicado, y otro por 2.200 millones de pesos, que está pendiente de adjudicación para el próximo miércoles, para el miércoles de la próxima semana. Y con esos 2 procesos de 3.200 millones de pesos que estamos comprando, garantizamos un abastecimiento absoluto, total, fluido en todo lo que resta del año 2023. Con esos 3.200 millones de pesos, nosotros damos plena confianza a todos los pacientes que están incorporados en el programa de que van a recibir sus medicamentos sin ninguna dilación, sin ningún problema en lo que resta de este año 2023. Pero además, podemos decirle que tenemos 1.000 millones de pesos disponibles en el programa de medicamentos de alto costo para compra de medicamentos. Ese presupuesto está cargado en Promesecal, lo tenemos allí, listo, solamente a la espera de que llegue algún nuevo requerimiento de la unidad requiriente, que en este caso es la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, para en el caso de que se necesitase comprar algún medicamento adicional por alguna razón, o también para la ampliación del programa, que vamos a seguir incorporando nuevos pacientes, pues también desde ese fondo se puede hacer, manteniendo de manera natural, de manera normal, el ritmo de despacho a los pacientes que ya están suscritos en el programa. Adelante. Adolfo, buenas tardes, gracias por estar aquí. Una pregunta, en la arquitectura institucional del programa, ¿de qué se encarga Promesecal? A veces se hacen críticas de que no hay medicamentos disponibles, se dice que no es Promese quien compra como tal en el sentido administrativo de los desembolsos. O sea, ¿cuál es el tramo del proceso que controla Promese en cuanto a la calidad de esos resultados que tiene que brindar? Sí, Promese es el comprador de los medicamentos, Federico. Nosotros tenemos la responsabilidad de, a partir de recibir un requerimiento de compra de la unidad que maneja todo esto, que es la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, que es un departamento o es, digamos, una dirección del Ministerio de Salud Pública. Pero eso no es Promese. No, eso no es Promese. Ellos son los que tienen el control de los pacientes, el total de pacientes, el tipo de medicamentos, los nuevos pacientes lo incorporan ellos, monitorean la frecuencia también cuando debe ser administrado el medicamento a cada paciente. Toda esa parte, digamos, de planificación y la definición estratégica del programa es la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Promesecal, entonces, una vez elaborado todo esto, recibe ese requerimiento de compra donde se establecen tipos de medicamentos, cantidades, el tiempo donde debe recibirse, las fichas técnicas, los informes periciales, porque estamos hablando de unos medicamentos que no son medicamentos, vamos a decir, común y corriente como lo que manejamos en Promese para la farmacia del pueblo. Estos medicamentos requieren un tipo de manejo distinto al momento de hacer la compra, porque son medicamentos que ya hay pacientes que tienen adherencia al tratamiento, que deben continuarlo, y son medicamentos para enfermedades catastróficas. Entonces Promesecal hace la compra, hace el pago a los suplidores y también hace la entrega en los almacenes del Ministerio de Salud Pública para que luego la Dirección de Medicamentos de Alto Costo haga la dispensación final a cada uno de los pacientes a partir de los hospitales públicos donde están instaladas estas oficinas o estas farmacias de alto costo, para que los pacientes entonces reciban allí sus medicamentos. Nosotros sí tenemos esa responsabilidad, que es muy importante, la de garantizar que todas esas compras se hagan con procesos transparentes, eficientes, competitivos, que permitan un cumplimiento cabal y estricto de la ley 340-06 y también que se hagan las cosas bien. Estamos hablando que nosotros, luego de que ha sido transferido el programa de alto costo a Promesecal, ocurrió en el año 2021 por un decreto del presidente Luis Abinader, cuando nosotros comparamos los precios de referencia que
salen o que son consecuencia de los precios históricos de compra, de cómo se hacían en el pasado, y los comparamos con los precios actuales de adquisición, podemos decir que ya hemos generado un ahorro de 876 millones de pesos en la compra de esos medicamentos, si tomamos como referencia, como parámetro, los precios de adquisición anteriores, históricos, que son los que se constituyen en precios de referencia, y los precios reales a los que ha venido comprando Promesa en estos 2 años que tenemos manejando el programa. Bueno. Por eso para nosotros resulta una decisión oportuna, sabia, inteligente del presidente Luis Abinader traspasar estos procesos a Promesa, porque se han hecho con eficiencia, se han hecho con transparencia, hemos respetado todas las reglas de juego y hemos generado ahorro por 876 millones de pesos. Una cosa, Ahora Adolfo. mira tu información de la diferencia entre el costo del que se compraba antes y lo que se compra ahora, pone en claridad algo que es general: el abuso en la administración que tiene la gente. Porque ¿qué explica que ustedes puedan ahorrarse 800 millones frente a los otros? Que ustedes no están robando. Bueno, es la naturaleza de los procesos que nosotros realizamos. Son procesos totalmente transparentes, procesos eficientes, procesos competitivos, procesos que revisan que el proveedor que ofrece el producto sea ciertamente el representante exclusivo de esa marca. Sabemos que hay unos casos que están en la justicia porque algunas empresas en el pasado vendían los medicamentos sin tener la exclusividad de esa marca. O sea, se lo compraban al proveedor exclusivo para luego vendérselo al Estado. Entonces, nosotros sí garantizamos que se cumpla con la ley a su cabalidad, que haya una amplia participación. También evaluamos las fichas técnicas que recibimos siempre de la Dirección de Alto Costo para garantizar que estos procesos se ejecuten con toda la transparencia posible y que todos los actores del sistema, los proveedores, los suplidores en este caso, pues tengan toda la certeza de que se están cumpliendo con todas las garantías para que el proceso se desarrolle en condiciones de normalidad. Si se estimula la competencia, si se estimula la transparencia, evidentemente que los precios tienden a bajar. Una cosa, la doctora Dafne Villalba, ¿verdad? Es la directora. Fue la directora anterior. Ahora está. Ahora es Karen Cepeda. Karen Cepeda. Ya tiene más de 1 año ahí la doctora Karen Cepeda, sí. Entonces, una cosa. Nosotros le hemos dado seguimiento al Departamento de Medicamentos de Alto Costo por diferentes vías. Una cosa. ¿Por qué es que se ha como deteriorado el servicio a los pacientes que demandan esos productos cuando antes no había tantas quejas y tantas situaciones? Eso por un lado. Y por el otro es, ¿por qué han modificado? Por eso queríamos preguntárselo a la directora, porque quizás no tiene que ver con la parte tuya, pero ellos, los que dirigen esa institución, nunca aparecen, ni dan la cara, ni dicen nada. Parece que son de la clandestinidad, funcionarios de la clandestinidad. Pero ¿por qué si una gente, eso es una queja que no han llegado, ya estaba en el sistema porque recibe, por ejemplo, yo he puesto el caso de una inyección de un asunto de degradación de las articulaciones y los huesos, ese tipo de cosas? Artritis reumatoide, sí. Una cosa de esa, no sé, que es una inyección que se la ponen, qué sé yo, cada 6 meses, no sé. ¿Por qué si esa persona está ahí, tiene que volver en cada proceso a volver a someterse a un proceso difícil y además encima de eso le dicen que no hay? Entonces, no pueden... ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué hacerle la vida tan difícil a una gente? Y la segunda es, ¿por qué ha sido imposible inscribir dentro de la lista de los medicamentos de alto costo los medicamentos para las personas con autismo, cuando no hay manera de que un pobre pueda cubrir los medicamentos costosísimos de esa situación? Ok. Nosotros, en el tiempo que tenemos trabajando las compras de los medicamentos de alto costo, le podemos garantizar que ha habido un suministro permanente de los medicamentos. No como ocurría en el pasado. Tú señalas, a veces cuando hablamos del pasado olvidamos muchas cosas que pasaban antes y pensamos que los problemas solamente ocurren en el presente. Pero la verdad es que los pacientes nos han comentado... A veces, Adolfo, no, lo que pasa es que el discurso de los funcionarios es al revés. Todo era en el pasado. En el pasado. Bueno, en el pasado ocurrían muchas interrupciones de la cadena de suministro. Nosotros le podemos garantizar que el programa está abastecido. Tenemos 3.200 millones de pesos contratados que garantizan también la continuidad de ese abastecimiento de manera expedita, sin ninguna demora, sin ninguna dilación en lo que resta de este año 2023. Entonces la gente se queja, tú dices, ¿por qué razón se queja la gente? Bueno, la gente llama aquí con frecuencia. Sí, lo que pasa es que tenemos que determinar si son pacientes que están dentro del programa o son pacientes que están en lista de espera tratando de entrar al programa. Pero que los que están en el programa, Adolfo, te estoy diciendo que nos están llegando la queja de que son parte del programa y ahora cada vez que van lo quieren tratar como que no existían, como que un paciente cero que hay que comenzar de nuevo cuando el proceso es difícil. Mira, nosotros tenemos información aquí que nos ha suministrado la Dirección de Medicamentos de Alto Costo, sí, donde ellos nos muestran los avances que ellos han tenido en digitalización de los expedientes, cómo ha mejorado la logística de procesos y protocolos, que han reducido la cantidad de documentos, todos los centros también de apoyo que ellos tienen, cómo ha mejorado toda esa parte. Pero ya ese es, digamos, un ámbito estricto de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Nosotros lo vamos a visitar.
solicitar. Como Promesecal somos el comprador y lo que podemos garantizar que esos procesos se han desarrollado con toda eficiencia, con toda transparencia. Con relación a las moléculas nuevas de nuevo ingreso para ampliar el catálogo, nosotros manejamos un catálogo de 113 medicamentos. Entonces ese catálogo que está ahí, se dice moléculas porque hay algunos medicamentos que por la concentración, cambian de marca ya, si la concentración es distinta, es una molécula diferente, pero son menos medicamentos, Son pero digamos que son igual. exacto, pero 113 moléculas. Y entonces ese es el catálogo del programa de medicamentos de alto costo. Ya si se va a hacer una modificación, sea añadiendo una molécula adicional, un medicamento nuevo, o eliminando alguno de los viejos para cambiarlo por otro, ya esa es una discusión que debe darse en el Ministerio de Salud Pública, en la Dirección de Alto Costo, porque son ellos que tienen la capacidad para discutir ese tipo de cosas y definir entonces qué se va a colocar allí o qué se va a cambiar. De todas maneras, tenemos que saber que hay un presupuesto determinado y el presupuesto es una ley. Una vez el presupuesto lo aprueba el Congreso, nosotros tenemos que manejarnos con esos montos. Si ya tenemos unos pacientes que están incorporados en el programa, que en esta oportunidad superan los 16,000, estamos hablando que el programa se ha triplicado en cantidad de pacientes del año 2020 a la fecha y más que se ha duplicado también en términos de fondos asignados por el presidente Luis Abinader. Estamos hablando que ya el programa tiene 7,320 millones de pesos y cuando nosotros llegamos, pues la cantidad no llegaba a los 3,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que en la gestión del presidente Luis Abinader se ha duplicado el presupuesto y se ha triplicado la cantidad de pacientes inscritos en el programa. Y estamos hablando que solamente también en este año 2023, más de 1,200 nuevos pacientes han entrado al programa, más lo que van a entrar también en los próximos días. Pero si se va a incorporar una molécula nueva, un medicamento adicional, pues tenemos que considerar el impacto que eso ya iba Graimer, esa el comunidad, impacto presupuestario. Esa comunidad tendrá que movilizarse entonces, porque es que las familias de escasos recursos no tienen manera, tienen que amarrar a los muchachos con una cadena, una soga a la casa, porque no hay manera, y los seguros médicos no cubren esa fuñida situación neurológica. Entonces, a la doctora Karen, ¿qué? Karen Cepeda, que diga algo y de la cara, porque es que cambiaron el procedimiento, Adolfo, de que el que tenía en el sistema, ahora cada vez que va, tiene que comenzar como que no existía en el sistema. Eso no puede ser. La información que nosotros tenemos, todo lo contrario, que ellos han mejorado significativamente todo este proceso de afiliación y de renovación para recibir estos medicamentos de alto costo. Dile que coja el teléfono. Hay una realidad, Graimer, que tenemos nosotros que no podemos pasar por alto. La existencia del programa de alto costo revela que estos medicamentos no están incluidos en el catálogo de prestación de servicios de la Seguridad Social. Si los medicamentos estuviesen cubiertos por la Seguridad Social, no tuviera razón de ser la existencia del programa. De todas esas 113 moléculas, tenemos 54 que son comunes. O sea, que son comunes entre el programa de alto costo y la Seguridad Social. ¿Cuál? 54. Esas son las moléculas que cuando tú agotas los 2 millones de pesos, el millón, que se subió luego a 2 millones, cuando tú agotas esa cantidad, ese monto, entonces tú entras al programa de alto costo para seguirla recibiendo en el caso ya de que hayas agotado lo que tienes en tu seguro privado. Son 54. Ahora, el resto de las moléculas no la cubren, no están. Entonces solamente son cubiertas por el programa de medicamentos de alto costo. Si se va a incorporar algún medicamento adicional, hay que siempre mirar determinar la necesidad presupuestaria, porque nosotros no podemos ni agregar pacientes ni agregar medicamentos adicionales si no tenemos el dinero, porque al final lo que se va a convertir entonces en que vamos a dejar de darle medicamento a una persona para dárselo a otro, y eso no es lo que queremos. Queremos que los pacientes que están dentro del programa siempre reciban a tiempo sus medicamentos. Adolfo, tú hablas de que hay disponible 1,000 millones de pesos para ampliar el programa. Entonces, ¿qué necesita un paciente para calificar para ese programa de medicamentos de alto costo? ¿Y cómo ustedes filtran para que haya garantías de que gente que puede pagar no entre al programa de medicamentos de alto costo en detrimento de una persona que no puede pagar? Sí, este es un programa que ha estado en reestructuración, en lo que tiene la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, en procura de mejorarlo significativamente. Porque realmente cuando se inició esta propuesta, como nosotros lo vemos, quizás no tenía todo el alcance y los rigores que amerita ahora en la actualidad por el monto que envuelve y la cantidad de pacientes que se están beneficiando. Desde el programa se hace una evaluación, se determina, se revisa, pero ya es una responsabilidad estricta de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Nosotros como Promesecal no evaluamos pacientes, no vemos los pacientes, no tenemos un control tampoco de la cantidad de pacientes que hay en lista de espera, porque nuestro trabajo es comprar y pagar, y eso ocurre una vez nosotros recibimos los requerimientos que se determinan conforme ya a esas necesidades que están establecidas en la Dirección de Alto Costo. ¿Los medicamentos son comprados a laboratorios extranjeros o hay también medicamentos que se producen aquí?
No, esos medicamentos todos se producen en el exterior. Claro, son comprados a empresas que representan, a las grandes cadenas, a las grandes casas comerciales que representan esas marcas en la República Dominicana, pero son medicamentos fabricados en el exterior. Muchos de ellos son fabricados en Europa, otros en Estados Unidos, Canadá. Muchos de ellos son medicamentos innovadores, de última generación, con compromiso de patente. Hay algunos que pueden ser biosimilares, dependerá el caso en cuestión, pero en todo caso son medicamentos bien sofisticados, de un alto precio, por eso se llaman de alto costo, y que representan también una carga significativa para la familia en el caso de que tuviesen que comprarlos desde su bolsillo. Bueno, yo creo que estamos ilustrados, muy ilustrados. No, falta un chin. Adelante. Vamos a ver. ¿Por qué tiene Carlos Pimentel, el de compra y contratación, opinar de un área que no es de su competencia? Mira, yo lo que siento es que la discusión con relación a los medicamentos de alto costo debe derivarse hacia la ley de compras y contrataciones, la ley 340-06, porque para comprar medicamentos en la República Dominicana, la ley que tenemos desde el gobierno para comprar medicamentos es la misma ley para comprar vasos, para comprar copas, para comprar micrófonos. Y eso no debe ser así. Debe haber un reglamento, una ley, un marco jurídico especial para la compra de medicamentos, incluso que permita que nosotros... ¿Dentro del mismo sistema del Ministerio de Salud Pública? Es que la ley de compra y contrataciones no discrimina entre ningún tipo de artículo. No, por eso. ¿Por qué crear algo para medicamentos? Por el nivel de porque la vida humana no debe estar supeditada a 21 días de un proceso de urgencia, que es el tiempo mínimo que tiene la ley de compra y contrataciones. Incluso un procedimiento de proveedor exclusivo, que ya tú sabes que solamente son 2 o 3 empresas que tienen la representación de la marca en el país. Tú tienes que desarrollar un cronograma de actividades, sabiendo tú que solamente esas 2 personas tienen la representación de la marca, que va a terminar comprándoselo a ellos, y tiene que agotar todo un recorrido que te puede tomar 21 días, y tú tienes vidas humanas que están en peligro. Pero no solo eso, la parte más dramática de la ley de compra y contrataciones con los medicamentos de alto costo es que no le permite al tomador de decisión negociar con los suplidores precios, porque yo siento que con ese mismo dinero que nosotros tenemos ahí, con un marco jurídico distinto, pudiéramos comprar mucho más medicamentos, incorporar muchísimas más personas y dar este servicio mucho más universal, que como lo estamos haciendo incluso en Centroamérica. Están los acuerdos de riesgo compartido, que tú pagas el medicamento si el medicamento funciona. Si el medicamento funciona, estos medicamentos que son costosísimos, que tú puedes invertir 200, 300 millones de pesos en una molécula determinada, con unos criterios de evaluación y de desempeño, si el paciente tiene una vida estimada o algunos parámetros que se establecen, si no se logran, el medicamento sencillamente no se paga. Entonces, si el tomador de decisión tiene la capacidad, con estos 7.300 millones de pesos, de sentarse frente a los proveedores y negociar esos precios de manera satisfactoria para beneficio de la gente, pudiéramos tener niveles de eficiencia mucho más superiores a los ahorros que nosotros hemos tenido, que lo que hemos tenido que hacer es cumplir con la ley sí o sí, porque estamos obligados a eso como funcionarios del Poder Ejecutivo. Que hemos tenido ahorros significativos de 800 millones de pesos, sí, pero yo sé que si hubiese una ley especial para compra de medicamentos con los mismos criterios que existen en otros países de la región, pues definitivamente pudiéramos tener no 16.000 pacientes, muchos más pacientes beneficiándose de este formidable programa, que es uno de los programas más importantes para el gobierno del presidente Luis Abinader. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Gracias, Adolfo, muchísimas gracias. A la orden siempre. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.